Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en Ready Player One. ¿Se imaginan a Dios experimentando la vida humana como si fuera un jugador más en la Oasis? Una idea que da para pensar, ¿no? En lugar de un avatar superpoderoso, Dios eligiendo ser un jugador común y corriente, con sus limitaciones, sus desafíos, buscando conectar con la humanidad de una forma mucho más profunda. Totalmente. Y justo ahí es donde la repeli nos lleva a pensar en temas como la humildad y el servicio, en contraste con la búsqueda de poder, fama, riquezas. Ya sabes lo que muchas veces nos mueve. Claro, el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en servirlos. Y el concepto de kenosis, que se refiere a cómo Dios se vacía de su poder en la encarnación, ilustra esta idea a la perfección. Espera un segundo. Para los que no estamos tan familiarizados con la teología, ¿podrías explicar un poco más eso de la kenosis y cómo se relaciona con la historia de Ready Player One? Por supuesto. La kenosis es la idea de que Dios, al hacerse hombre, renunció a su poder divino para experimentar la vida humana al 100% con todas sus limitaciones, ¿no? Sus vulnerabilidades. En Ready Player One podríamos imaginar a Dios eligiendo no usar ningún atajo o truco para ganar, sino enfrentando los desafíos como cualquier otro jugador, aprendiendo, creciendo en el proceso. Ya entiendo. Es como si Dios, en lugar de querer controlar la Oasis, quisiera comprender la experiencia humana desde adentro, conectando con los jugadores de forma más personal, más auténtica. Exactamente. Y ahí surge una pregunta interesante. ¿Qué tipo de jugador sería Dios dentro de la Oasis? ¿Cuáles serían sus motivaciones? Buena pregunta. Yo diría que su motivación principal sería el amor incondicional. Ese deseo de conectar con cada jugador, guiarlos hacia un bien mayor, sin importar su nivel o sus errores en el juego. Totalmente de acuerdo. Dios no estaría interesado en acumular puntos o conquistar territorios, sino en ayudar a los demás a descubrir el verdadero potencial de la Oasis. Encontrar un sentido de comunidad, un propósito más allá de la simple competencia. Es una imagen muy poderosa, ¿no crees? Dios como un mentor, un compañero de equipo, que busca sacar lo mejor de cada jugador, no a través del poder o la imposición, sino a través de la compasión y la guía. Sin duda. Y esto nos lleva a otro punto interesante, la relación entre el creador del juego, Halliday, y los jugadores. Al igual que Dios, Halliday tiene un plan, una visión para la Oasis. Y esta visión se revela a través de los desafíos que ha creado. Ajá. Y los jugadores al principio solo ven la posibilidad de ganar un premio. Pero a medida que avanzan, empiezan a comprender el verdadero propósito de Halliday, su deseo de crear un mundo virtual que inspire a la gente, que los desafíe a ser mejores. Es una analogía fascinante con la idea del plan de Dios para la humanidad. Muchas veces no entendemos el porqué de las pruebas, los desafíos que enfrentamos en la vida. Todo tiene un propósito, un sentido dentro del gran plan divino. Es como si Dios nos estuviera diciendo: no se trata solo de ganar el juego, sino de aprender y crecer en el proceso, de descubrir tu verdadero potencial y tu lugar en el mundo. Exacto. Y si el creador del juego, Halliday, decidió experimentar la Oasis como un jugador más, con todas sus limitaciones, ¿qué nos dice eso sobre cómo deberíamos vivir nosotros nuestras propias vidas? Es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente. Si el creador del juego elige la humildad, el servicio y el amor incondicional por sobre el poder y la fama, ¿no deberíamos nosotros, como jugadores en el gran juego de la vida, considerar hacer lo mismo? Esa es una pregunta que exploraremos con mayor profundidad en la siguiente parte de nuestra inmersión. Me muero de ganas por seguir con esta conversación. Pero antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría detenerme un momento en la idea del logos. Mencionaste este término al principio, y creo que sería útil para nuestros oyentes comprender su significado dentro de este contexto. Tienes razón. Logos es un término griego que se traduce como palabra o razón. En la teología cristiana, el logos se identifica con Jesucristo, la encarnación de Dios en la tierra. O sea que cuando hablamos de logos en el contexto de Ready Player One, nos estamos refiriendo a la idea de Dios experimentando la vida humana a través de un avatar dentro del juego. Exacto. Es una forma de visualizar cómo Dios, a través de su palabra, se hace presente en el mundo. No como un ser distante e inalcanzable, sino como alguien que camina a nuestro lado, que comparte nuestras alegrías y tristezas, que nos acompaña en cada paso del camino. Eso me recuerda a una de las frases más famosas de la película. No se trata de ganar, sino de cómo juegas el juego. Parece que Halliday, de alguna manera, estaba transmitiendo un mensaje similar al de Logos, ¿no crees? Es una conexión muy interesante. Halliday, a través de su juego, nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida, a buscar un propósito más allá de las recompensas materiales o la simple búsqueda del placer. Es como si nos dijera: la vida es un juego, sí, pero no se trata solo de llegar a la meta, sino de disfrutar el viaje, de aprender de cada experiencia, de conectar con los demás a un nivel más profundo. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos con más detalle
cómo la figura del Logos nos ayuda a comprender las tentaciones que enfrentamos en la vida y cómo podemos superarlas para vivir una vida más plena y significativa. Si retomamos nuestra inmersión, me quedé dándole vueltas a eso de las tentaciones que mencionaste antes. ¿Cómo se reflejan las tentaciones que enfrentan los jugadores en Ready Player One, en nuestra vida real? Buena pregunta. Si vemos la Oasis, con todas sus posibilidades, también están las trampas. La búsqueda de riqueza, de fama, de poder. Todo eso puede desviar a los jugadores del verdadero propósito del juego. Y ahí es donde la figura de Logos como un jugador más nos cuestionaría. En lugar de obsesionarse con acumular puntos o alcanzar el éxito a cualquier costo, ¿qué camino elegiría? El Logos, encarnando la esencia del amor y la humildad, nos recordaría que el valor de la experiencia reside en el crecimiento personal, en la conexión con otros, en la búsqueda de un bien mayor. Interesante cómo esto conecta con la idea de Halliday como creador del juego. Él diseña la Oasis no solo para entretener, sino para transmitir un mensaje, para guiar a los jugadores hacia algo más profundo. Exactamente. Los desafíos que Halliday plantea no son solo obstáculos para obtener un premio, sino oportunidades para descubrir su visión, para comprender su propósito al crear la Oasis. Y aquí es donde la analogía con Dios se vuelve aún más fascinante. Si Halliday, como creador del juego, tiene un plan para los jugadores, podemos decir que Dios también tiene un plan para la humanidad. Desde la perspectiva cristiana, la respuesta sería un sí rotundo. Dios, como creador, tiene una visión para cada uno de nosotros, un camino que nos conduce hacia la plenitud. Claro, pero a diferencia de un juego, donde las reglas y los objetivos son claros, en la vida real a menudo nos sentimos perdidos, sin saber a dónde vamos. ¿Cómo podemos descubrir ese plan que Dios tiene para nosotros? No hay un mapa o una guía infalible, pero podemos encontrar pistas en la forma en que Dios se revela, a través de la creación, de las escrituras, de las experiencias de vida, de las personas que nos rodean. Es como si Dios nos estuviera susurrando constantemente, guiándonos sutilmente hacia nuestro destino. Pero depende de nosotros estar atentos, escuchar con el corazón. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la libertad humana. Dios nos ha creado libres para elegir nuestro camino, para tomar decisiones que nos acerquen o nos alejen de su plan. Es como si Halliday, el creador de la Oasis, dijera: he creado este mundo lleno de posibilidades, pero depende de ustedes explorar, descubrir y crear su propia aventura. Esa libertad, sin embargo, no nos exime de las consecuencias de nuestras acciones. Al igual que en un juego, cada decisión tiene un impacto, nos acerca o nos aleja de la victoria final. Y ahí es donde entra el concepto de la redención. En Ready Player One, la redención llega cuando los jugadores superan las tentaciones del egoísmo y la ambición y eligen el camino del bien, de la colaboración, del sacrificio. Y en la teología cristiana, la redención se alcanza a través de la fe en Jesucristo, quien nos reconcilia con Dios y nos libera del poder del pecado. Es fascinante cómo ambas narrativas, la del juego y la de la fe, convergen en este punto, tanto en la Oasis como en la vida real. La redención implica reconocer nuestros errores, elegir un camino mejor y aceptar la gracia que nos ofrece el Creador. Y esa gracia, ese amor incondicional, es lo que nos permite superar las dificultades, aprender de nuestros fracasos y seguir adelante con esperanza hacia la meta final. Hablando de metas, hay un aspecto que me intriga. En Ready Player One, la búsqueda del huevo de Pascua se convierte en una obsesión para muchos jugadores. ¿Podemos relacionar esto con la búsqueda del propósito en la vida real? Absolutamente. En la película, el huevo de Pascua representa la cúspide del éxito, el logro máximo dentro del juego. En la vida, a menudo buscamos ese algo que nos dé sentido, que nos haga sentir completos. Pero igual que en la película, donde la búsqueda obsesiva del huevo lleva a algunos personajes a la destrucción, en la vida real también podemos caer en la trampa de buscar nuestro propósito en lugares equivocados. Es importante recordar que el verdadero propósito no reside en un objeto externo, en un logro material o en la validación social. El verdadero propósito surge de nuestra conexión con Dios, de vivir en armonía con su plan. Es como si Halliday, al crear el huevo de Pascua, no estuviera ofreciendo un atajo hacia la felicidad, sino un desafío para que los jugadores descubran lo que realmente importa. La amistad, el amor, la colaboración, la integridad. Y ahí reside la paradoja. A menudo, el camino hacia el verdadero propósito no es fácil, no está exento de sacrificios y dificultades. Pero es en ese camino, en ese proceso de superación, donde encontramos nuestro verdadero ser. Y aquí es donde la figura del Logos se vuelve aún más relevante. Si Dios, encarnado en un jugador de la Oasis, eligió un camino de humildad, de servicio, de amor incondicional,
no nos está mostrando el camino hacia la verdadera felicidad. Esa es una pregunta que nos desafía a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras prioridades, sobre lo que realmente buscamos. Si el creador del juego eligió un camino de sacrificio y entrega, ¿no deberíamos nosotros, como jugadores en el gran juego de la vida, considerar hacer lo mismo? Esa es la pregunta que nos deja esta inmersión. Una pregunta que nos invita a reflexionar, a buscar respuestas en lo más profundo de nuestro ser. Espero que esta conversación les haya dado nuevas perspectivas sobre Ready Player One, sobre la teología cristiana y sobre todo sobre el significado de nuestras propias vidas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Les invitamos a seguir explorando estas ideas, a descubrir las infinitas posibilidades que se abren cuando la realidad virtual, la teología y la vida real se encuentran.